Hola hermanos, hoy es miércoles 1 de abril de 2020. Nuestra Madre la Iglesia nos señala como texto del Evangelio de la misa de hoy, el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos del 31 al 42. Vayan buscando sus Biblias, por favor, Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos del 31 al 42, aunque vamos a estar enfatizando los primeros dos versículos, es decir, versículos 31 y 32. Y se darán cuenta de que desde el versículo 33 al 42 todo es consecuencia de estos dos primeros versículos. Por cierto, los voy a leer para ustedes. Antes, si tienen curiosidad, aquí al ladito mío tengo una Biblia, versión Nácar Colunga, que es una de las Biblias que me gusta consultar cuando voy a preparar temas, conferencias y predicaciones. Bueno, dicen así los versículos 31 y 32 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él. Primero, creyeron en él. Les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, primero creen en él, luego entonces permanecen en mi palabra. Y si permanecen en mi palabra, son en verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Noten cómo una cosa va con la otra. No se puede dar una cosa sin la otra. Primero creyeron en él. Luego el Señor les dice que para ser discípulos de verdad ahora tienen que permanecer en su palabra. Luego entonces por permanecer en su palabra ellos van a ser discípulos de verdad, añade él. Y por eso van a conocer la verdad, intimar con la verdad, tener contacto directo con la verdad. Y esa verdad les va a hacer libres. Entonces, de aquí podemos sacar 5 verbos para darle vida a esto, para darle un sistema, para que haya una organización en la enseñanza que vamos a dar hoy. 5 verbos. Ya los han previstos. Primero, creer. Segundo, permanecer en su palabra. Tercero, ser discípulo. Cuarto, conocer la verdad. Quinto, ser libres. Y mediante estas cosas, vamos a ver cómo mediante estas cosas y perseverando en estas cosas y observando estas cosas, vamos a lograr la vida plena, que ya nos avisa la intención del evangelista en el capítulo 20, versículo 31, creyendo en él como Salvador y como Dios, vamos a tener vida plena en su nombre. Y aquí vamos a aprender 5 verbos que podemos extraer de estos dos primeros versículos y que nos van a dar consistencia en el ideal planteado por el evangelista como objetivo de su obra. Bueno, comencemos con el primer verbo, creer. Primero, creer. Dice el versículo 31. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él. Noten, mis amados, que no basta solamente con creer, si es que vamos a reducir la acción de creer como un asentimiento intelectual. Tampoco lo vamos a reducir a la primera etapa de la virtud teologal de la fe por la cual advenimos a la gracia de Dios y somos justificados. Esa es la fe necesaria, es el primer paso, hay que lograrlo. ¿Okay? Sin embargo, esa fe tiene que crecer. Porque si bastara solo con creer, entonces el Señor no estaría hablando de todo lo demás que hemos hecho mención. Vamos a comenzar mencionando, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, pues en él se revela la justicia de Dios, de la fe hacia la fe. Noten ustedes, de la fe hacia la fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. El que es justo va a vivir de la fe. Y esa fe es de fe en fe. Conlleva crecimiento. No se reduce, repito, a un asentimiento intelectual. Yo creo, ¿no? Si yo creo en la persona, esa fe tiene que avanzar. Esa fe tiene que madurar. Esa fe tiene que perfeccionarse. Noten ustedes que cuando San Pablo habla de el justo vivirá por la fe,
Está citando a Habacuc 2:4. Y la traducción de Habacuc 2:4 es: el justo vivirá por su fidelidad, puesto que en el hebreo, Habacuc, la palabra que utiliza es emuná, y emuná no significa creer, o sea, no se reduce por creer. Hombre, la da por sentado. O sea, el problema de esta gente en el Antiguo Testamento no era si Dios existía. No creían que le hay. El asunto era si Dios estaba con ellos y si ellos tenían lo que hacía falta para confiar en Él y acabar de entregarse a Él y obedecerle a Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, emuná significa confiar y obedecer. De ahí entonces ya estamos viendo que la fe no es solamente un acto. La fe es además un estilo de vida. Entonces, hombre, San Pablo, por supuesto, tiene el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, pero como rabino que era y como judío practicante que había sido y fariseo de toda la vida, tiene en la mente muy presente el hebreo emuná, que es confiar y obedecer. Noten ustedes además, miren, en esta búsqueda que hice para ustedes, en Romanos 1:17, consulté un interlineal griego Strong, que no es católico, y me llamó la atención la honestidad intelectual de estos hermanos no católicos cuando traducen pistis, la palabra que San Pablo usa aquí por fe. Bueno, San Pablo usa algunos derivados de pistis, pero el asunto es que la definen como confianza y fidelidad. Noten ustedes como estos hermanos no reducen la palabra fe a solamente el asentimiento intelectual de decir sí, yo creo, sino que es necesario por el acto de creer, si es de verdad un abandono, una entrega, una práctica, una perseverancia. Entonces, a lo que el Señor está llamando, mis queridos hermanos, a esos judíos que habían creído en Él, era a que su fe avanzara, se desarrollara, se solidificara, madurara. Noten ustedes también Santiago, capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice: ¿ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y cómo la fe alcanzó su perfección por las obras. La fe tiene que perfeccionarse. Por eso, una de las cosas que me ha ayudado mucho a entender esto es tener contacto o más contacto con la teología espiritual católica, que presenta esto para que lo entendamos como una semilla, o sea, la gracia santificante o la gracia justificante, que pone en nosotros un cóctel de virtudes, es como semillas que por su propia naturaleza tienen que brotar, germinar, crecer, expandirse y dar fruto. Eso es una buena, a mí me ha ayudado a entenderlo de esa manera y me parece que tal vez a ustedes también. Okay. Y sigue diciendo: y así se cumplió la escritura que dice, ahora estoy en el versículo 23 del capítulo 2 de Santiago. Y así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo? Cuando su fe fue perfeccionada por su obediencia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a estos judíos que creyeron en Él? Falta. Otro texto que puede ayudar mucho es el de Gálatas 5:6. San Pablo, el gran maestro del tema de la fe para nosotros los cristianos. Dice: ahora no es cuestión de la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra, la fe que actúa por la caridad. Entonces, no son las disposiciones o la obediencia a la ley, sino la fe que obra por la caridad. Y la fe que obra por la caridad, porque está obrando por el amor, cumple como consecuencia toda la ley. Porque por el amor, la ley pasa a estar en el corazón de nosotros. Y mediante nuestra santa y sana disposición, al obrar en fe, por amor, estamos cumpliendo toda la ley.
Cristianismo básico, my friend. Cristianismo 101. Noten ustedes también que entonces nosotros los cristianos, de acuerdo con toda esta tradición, con el depósito de la fe y con nuestros grandes maestros y doctores de la iglesia, podemos identificar la fe además como una virtud teologal. Teologal significa que nos conecta con Dios. La fe justificante es la fe que nos conecta con Dios. Y entonces el estrato o la etapa o el nivel más avanzado de fe al que nosotros deberíamos aspirar si el Señor nos ayuda con su gracia es creer en Dios. Y por eso le obedecemos, creer en Dios y por lo tanto y en todo lo que Él ha revelado. Por la sola autoridad de Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Por lo tanto, las verdades de fe son más ciertas, más ciertísimas y más confiables que cualquier otra verdad de tipo matemático, filosófico y científico. Por ejemplo, usted y yo no podemos dudar que 2 más 2 son 4. 2 más 2 es igual a 4. 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. Pues escúcheme bien. Usted, especialmente si es católico, porque el ejemplo que voy a poner es para usted católico. El hecho de que Jesucristo nuestro Señor esté presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento del altar es mucho más cierto, ciertísimo y más confiable que el hecho matemático innegable de que 2 más 2 sean 4. En Dios y en todo lo que Él ha revelado y preceptuado también, porque por la sola autoridad de Él, que no puede engañarse ni engañarnos. No estamos diciendo de que 2 más 2 sea mentira, o de que sea menos verdad ahora en comparación con las verdades de la fe. No. Cada cosa en su contexto y para lo que sirve. No cabe la menor duda. 2 más 2 son 4. Pero el hecho de que 2 más 2 sean 4 no condiciona mi vida. A mí me condiciona mi vida la verdad. Dios nuestro Señor, que revela lo que está de acuerdo con Él y por lo tanto es verdadero. Y como le creo a Él y creo en Él, no pongo en duda lo que Él ha revelado y por eso obramos en consecuencia con lo que Él ha revelado y con lo que es su voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay contradicción entre la fe y las obras. Una de las cosas que debemos entender, por favor, hermano, entiendan, la fe cristiana es integrada, no fragmentada. No vean oposiciones donde no las hay. Vean esto como una jerarquía de verdades de fe. Segundo verbo importante, permanecer en su palabra. Ya hemos visto creer en Jesucristo. Una fe que por su naturaleza tiene que crecer, desarrollarse, evolucionar. El segundo verbo es permanecer, ¿en qué? En su palabra. La segunda parte del versículo 31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, si permanecéis en mi palabra. Se refiere entonces a la enseñanza de Cristo, a su evangelio, a todo lo revelado y preceptuado por Él mismo, o por los oficiales autorizados en su nombre. ¿Recuerdan ustedes en Lucas capítulo 10, versículo 15? Cuando el Señor le dice a sus apóstoles, a sus primeros obispos, le dice, el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. Establecido por Él. Y también en línea con el criterio apostólico de autoridad establecido por el Señor. Como en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Un problema en Antioquía. San Pedro y San Pablo, Pablo y Bernabé a cargo de esa comunidad en Antioquía. Un problema con los judaizantes. Si había que circuncidar a los que vinieran de la gentilidad, se hicieran cristianos y los que se hicieran cristianos, o sea, se convertían del mundo pagano, entonces tendrían que circuncidarse según estaban enseñando los judaizantes en esa comunidad. Y San Pablo y Bernabé no lo echaron a votación, no lo dejaron al criterio de cada cual para que cada cual creyera lo que le diera la gana. San Pablo y Bernabé tampoco abrieron la Santa Biblia para resolver el asunto. De hecho, lo que tenían era el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento estaba a favor de los judaizantes. Ellos fueron a Jerusalén
a consultar con los apóstoles, con el criterio de autoridad establecido por el Señor. Y fueron ellos los que determinaron. En el versículo 28 del capítulo 15 se levanta Santiago, quien era en ese momento el obispo de Jerusalén, para resolver el asunto. Y miren cómo introduce la cuestión o la resolución del asunto. Hermanos, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Porque ese criterio de autoridad, con una óptica cristológica, fue ejercido por ellos para determinar lo que la palabra de Dios en ese momento, el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo con ellos y en ellos determinara. ¿Ve? No hay oposición. La fe es integrada, no fragmentada. No es una cosa así, como una cosa así, la otra no. No, es todo lo que el Señor ha establecido y ha preceptuado. ¿Ve? Hay que permanecer en esa palabra. Por eso es que dice el Concilio Vaticano II que nosotros no somos la iglesia de la Biblia, nosotros somos la iglesia de la palabra de Dios, Y esa palabra es Jesucristo. Entonces, Jesucristo, lo que Él ha revelado, cómo lo ha revelado, y el criterio de autoridad establecido por Él para discernir la verdad revelada y establecerla. Y definirla cuando hay que hacerlo. Hermanos, si ustedes quieren esto más fácil, van a tenerse que ir para otra iglesia, honestamente. Estos son asuntos de fe, estos son misterios. Y el misterio por definición es inabarcable, es inagotable, es profundísimo. Y tengo que ser responsable y enseñar esto, por lo menos que ustedes capten que esto es profundo y que ante estas verdades uno tiene que reaccionar con respeto y con piedad. Y saber que no podemos despachar los asuntos de fe de forma irresponsable, una cosita por aquí y otra cosita por allá. Estamos hablando de la palabra, de la santa palabra de Dios, mis hermanos. La segunda carta de San Juan, versículo 9. Saben que la segunda, lo voy a estar citando, segunda y tercera carta. La segunda y la tercera carta de San Juan no tienen capítulos, solamente versículos. Bueno. La segunda carta de San Juan dice, la segunda carta de San Juan, versículo 9, dice, todo el que sale de la doctrina de Cristo, y no permanece en ella, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Entonces, hemos hablado de la palabra, ahora estamos hablando de permanecer en la palabra. Otra cosita importante, las Escrituras son muy importantes también, las Sagradas Escrituras. Me refiero a la Santa Biblia, las Escrituras, en ese libro maravilloso, redactado por inspiración del Espíritu Santo. Las Escrituras son muy importantes también, puesto que desconocer la Escritura, lo dijo San Jerónimo, y ya lo ha recogido la tradición de la iglesia. O sea, esto para mí forma parte del depósito de la fe. Está en el Catecismo, está en el Concilio Vaticano II, lo creemos. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y porque Jesucristo es además el hilo conductor que da sentido y propósito y cumplimiento y plenitud a las Escrituras. No es lo que me parece, yo no soy el criterio. No. Dios ha establecido, nuestro Señor Jesucristo, un criterio de autoridad material que podemos palpar, ver, consultar, que es el magisterio. Entonces, el magisterio no es señor de la revelación, sino que está al servicio está sometido a. Y entonces el magisterio, para discernir con la ayuda del Espíritu Santo, sabe que la óptica, el criterio a su vez por el cual ellos se ríen, es netamente cristológico. En el versículo 24 de San Lucas, noten ustedes el relato de los discípulos de Emaús, cuando a los discípulos que no entendían, el Señor Jesucristo le va explicando, Moisés y los profetas, todo lo que había como la Sagrada Escritura en ese momento, por toda la Escritura, por toda la Biblia que tenía en ese momento, el Señor les explicó todo lo que se decía de Él.
en la Sagrada Escritura, para prepararlos para eventualmente que ellos lo pudieran reconocer cuando Él partiera el pan, y en ese momento, al partir el pan, ellos pudieran tener ese encuentro personal. Ese encuentro personal en el partimiento del pan fue preparado por la exposición cristológica de la palabra de Dios. Mire lo importante que es abordar la Escritura y seguirla con este criterio cristológico. El caso también de Felipe y el eunuco. Si quieren anotar para luego, es un relato muy interesante. Anótelo para que después lo puedan leer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Felipe, el eunuco etíope, está leyendo el capítulo 53 de Isaías. Felipe se le acerca y le pregunta que si entiende. El eunuco etíope le dice que no entiende porque no hay quien le explique. O sea, por sí mismo no podía, por sí mismo no entendía, por sí mismo es imposible. Y entonces Felipe, un cristiano acreditado en comunión con la iglesia, no rebelde ni aparte de, sino como parte de, fiel al depósito de la fe y a la organización y al método establecido por el Señor, Felipe le explica el capítulo 53 de Isaías con óptica cristológica. Y el etíope entonces conoció la fe cristiana y pidió ser bautizado. Noten que el texto no habla de que Felipe le habló del bautismo. No, le está explicando el capítulo 53 de Isaías. Y después de toda esa explicación, el etíope pide ser bautizado, lo que indica que Felipe no pasó por alto elementos fundamentales y por lo tanto esenciales de fe cristiana. Noten usted, o sea, Felipe no le dijo, cree y te salvaste. No, mira, tú crees en el Señor Jesucristo y hay una forma, y hay una doctrina, y hay unas ordenanzas, y hay una forma, y hay unas cosas que hay que hacer, y de ahora en adelante tú vas a el evangelio completo, my friend, completo. Bueno, ya hemos hablado de creer, primer verbo, creer en Jesucristo. Segundo verbo, permanecer en su palabra. El tercer verbo es ser, ¿qué? Discípulo, ser discípulo. La tercera parte del versículo 31 dice, sois en verdad discípulos míos. Hay que seguirlo desde antes. Si permanecen en mi palabra, sois. No dice serán. Me llamó la atención cuando estoy leyendo esto, que lo estoy leyendo de la Biblia de Navarra, porque yo me crié con una versión de la Biblia a la que quiero mucho, hermano. Y yo me crié con esa versión, que es la Reina Valera del 60, y la tengo metida aquí en mi corazón. Y cada vez que pienso en la Biblia, siempre es a partir de la Reina Valera, porque me crié, yo aprendí a leer con esa escritura. Y allí dice, y en otras versiones también, seréis mis discípulos o verdaderamente mis discípulos. Aquí dice, sois. Cuando analizo el original, precisamente sois. Si ustedes permanecen, son mis discípulos. Permanecer en su palabra, guardar su palabra, creer su palabra, practicar su palabra, es ser discípulo. Conlleva ser discípulo. Discípulo de Jesucristo, y añade discípulos de verdad. Bueno, entonces de aquí se desprenden dos cositas. Primero, el requisito para ser discípulo, y segundo, la posición y la aspiración del discípulo. Primero, requisito del discípulo. Voy al grano. Mateo capítulo 16, versículo 24. Están todos los sinópticos. Más o menos, algunas variantes de palabras y qué sé yo, pero la esencia es la misma. Voy a usar Mateo 16, 24. Dice, entonces les dijo Jesús a sus discípulos. Perdone que haga un paréntesis para hacerle una pregunta. ¿Usted quiere ser discípulo del Señor? Yo le confieso que cuando estudié esto para ustedes, yo como que me aguanté, dije, ¿querré yo ser discípulo? Con la boca así. En Puerto Rico decimos, con la boca es un mamey. Espero no ser ofensivo, pero ya ustedes saben cuál es el sentido de la expresión.
No, no, porque ahora el Señor me está diciendo lo que conlleva ser su discípulo. O sea, aprendiz y seguidor. Mire, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, primero tengo que quererlo, desearlo. Estamos hablando de deseo sobrenatural. De ese primer amor del que habla San Juan otra vez en Apocalipsis 2.4. Me parece que es 2.4. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, y en otro de los sinópticos dice cada día, y me siga. Por lo tanto, cada día también, perseverancia otra vez. Perdone que insista con la pregunta, ¿usted quiere ser discípulo? Yo lo estoy pensando. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en esta última semana de Cuaresma. Vamos a ver. Y ahora vamos con la posición. No. Estamos en el tercer verbo, ser discípulo. Ahora vamos con la posición y la aspiración del discípulo. Lucas capítulo 6, versículo 40. Dice, no está el discípulo por encima de su maestro. ¿Cuál es la posición suya y la mía como discípulos? No estar por encima del maestro. Es su palabra, es su voluntad, es su evangelio, es su autoridad. Él es el Señor. Esa es la posición de Él. Y por consiguiente, por rebote, ya usted sabe la posición que nos ocupa a usted y a mí. Y luego termina ese versículo 40 del capítulo 6 de San Lucas diciendo, todo aquel que esté bien instruido, usted y yo estamos en ese proceso de estar bien instruido, podrá ser como su maestro. Esa es la aspiración, ser como Jesucristo. Pero si en eso consiste la santidad, el ser como Jesucristo. El ideal de San Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. De ahí que diga, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Estoy crucificado con Cristo y para el mundo, dice San Pablo. ¡Qué hermoso! Y ahora por fin el cuarto verbo, conocer. ¿Qué cosa? La verdad, conocer la verdad. Anticipo que conocer, como ustedes saben, ustedes son cristianos bien formados, los que me están viendo y escuchando. Saben que la palabra conocer, en muchos casos, tiene una implicación de intimidad, de una gran y profunda intimidad. Tanto así que se usa para el acto íntimo entre esposos. Conoceréis la verdad, lo cual tiene 6 implicaciones. Aquí voy a tener que tomar agua, mi hermano, porque esto está... Y si ustedes me lo permiten, tengo que echar para el lado un abanico que me está matando. Lo que pasa es que vivo en Puerto Rico y por el abanico. Entonces en Puerto Rico hace calor, es húmedo. Y entonces cuando grabo cierro todo y pongo el abaniquito para que me dé de la barriga para abajo, pero me equivoqué, lo puse un poco más arriba y me traía loco. Pero ustedes me entienden. Conoceréis la verdad. Esto implica 6 cosas. Vuelvo a tomar agua porque aquí estamos entrando en cosas muy profundas. Ay, Señor, ayúdame. La verdad, 6 cosas acerca de la verdad con la cual queremos intimidar. Primero, la verdad es la manifestación de la voluntad divina para el hombre. Síganme, por favor. Porque yo sé que a veces es difícil precisar esto. Es la verdad, eres la verdad, pero ¿qué implica? ¿Qué conlleva esto? Pero ven acá, el Señor es la verdad, pero Él dice Él dice, tú has dicho verdad, y entonces la verdad es Él, pero la verdad se la transmite el Padre. Entonces es un poquito, podría ser un poquito confuso. En el Antiguo Testamento también se habla de la verdad. El Señor mismo en el capítulo 17 habla de la palabra como la verdad que santifica. Entonces alguien que ve oposición en la fe cristiana podría decir, pero ven acá, la verdad no es Él, ahora la verdad es la palabra. La verdad no se supone que sea, la santificación no se supone que sea una obra protagonizada por el Espíritu Santo, y aquí parece una obra protagonizada por la palabra. No vea oposición, vea integración, por favor.
Que se le quede esto por lo menos. La fe cristiana es integrada, no fragmentada. Aprendamos a tener una mente católica de verdad. Okay. 6 cosas. Primero, la verdad es la manifestación de la voluntad divina para el hombre, según Cristo nos lo transmite. Otra vez, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 40. Siempre voy a hacer énfasis primero al contexto más cercano, que es el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Okay. Juan 8, 40 dice: pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que he oído de mi Padre. Él dice la verdad. Lo dicho por él es verdad. Y esa verdad viene del Padre. Número 2. La verdad habita en nosotros. Por eso es que la palabra conoceréis es importante. Implica intimidad. La verdad habita en nosotros como principio de vida moral. Es como una sustancia. Aquí tenemos que meternos en la mente de los hebreos también. O sea, la fe, o sea, la verdad en este sentido, no es que 2 más 2 sean, 2 más 2 son 4. 2 más 2 son 4. Pero el hecho de que 2 más 2 sean 4 no matiza mi vida. Yeah. No tiene que ver con la forma en que yo actúo, ni cómo yo actúo. Mi vida es mi vida y yo soy yo, aunque no crea que 2 más 2 son 4, aunque son 4. Entonces, estamos hablando de una verdad que me condiciona, de una verdad que forma parte de mí. No es un mero conocimiento, es algo que habita. Por eso aquí dice habita. Es un hábito en términos filosóficos, no como solamente una costumbre, sino como algo que habita. Forma parte de mí. ¿Okay? Repito, la verdad habita en nosotros. Por eso es que es íntima, debería ser íntima. Y si no es íntima, y si no me condiciona, entonces no es verdad para mí. Entonces yo no creo esa verdad. Vuelvo, la verdad habita en nosotros como principio de vida moral, como una sustancia necesaria, por tanto, necesaria. La sustancia es necesaria para que la cosa sea lo que es. La verdad del Evangelio es necesaria para que yo sea cristiano. Y si yo no vivo como cristiano, si yo no hablo como cristiano, es decir, si mis accidentes, si mis costumbres, si lo que yo evidencio no trasluce lo que yo debería hacer, que es ser cristiano, entonces la verdad no habita en mí. Esto condiciona la vida del hombre para que sea justo. Y sin esa intimidad con la verdad, sin esa relación íntima, fecunda, sustancial con la verdad, yo no soy justo. No soy santo. No soy creyente. No permanezco en la verdad. No soy discípulo, por tanto. Otra vez, segunda carta de Juan, versículo 2. En razón de la verdad que habita en nosotros y que con nosotros estará siempre. Tercera de Juan, versículos 3 y 4. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad, de cómo caminas en la verdad. No hay para mí mayor alegría que oír que mis hijos caminan en la verdad. Es una verdad que trasluce. Es una verdad que sale a borbotones. No se puede ocultar, no se puede disimular. Usted no puede vivir ni ser de otra manera que no sea de acuerdo con la verdad. ¿Ven ustedes por qué no podemos usar eso de la verdad os hará libre así de forma tan fácil? ¿De qué verdad estamos hablando? Reaccionaba yo los otros días al respecto. ¿Cualquier verdad me libera entonces? Porque así es como es utilizado por la gente allá afuera.
¿Cuál es la verdad? Lo que tú dices es la verdad, pues eso que tú dices me libera. No, hombre, no. Es otra cosa, es otra cosa. Y ya estamos viendo lo que es. Evangelio según San Juan capítulo 17, versículos 14, 16 y 17. Presten atención, mis amores, escuchen. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Porque no son del mundo. Porque el tercer punto es que la verdad se opone o contrapone al mundo. Ese es el tercer punto. La verdad se contrapone al mundo y lo estamos probando y verificando por el capítulo 17 de San Juan. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Lo mismo que yo no soy del mundo. Versículo 16, no son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. Y el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La verdad en tu palabra y el testimonio que yo doy como ejemplo de no estar en amistad con el mundo, haciendo las cosas del mundo, al estilo del mundo, con la agenda del mundo, esas dos cosas son necesarias para que seamos santificados en la verdad. Punto número 4, aquí relacionado con ese cuarto verbo de conocer la verdad. Los que son de la verdad obedecen el mensaje de Cristo de parte de Dios. Repito, los que son de la verdad obedecen el mensaje de Cristo de parte de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 17. Versículo 17, la segunda parte dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Este es el Señor a Pilato. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Eso tiene que ver el cuarto punto. Los que son de la verdad escuchan la voz. Están de parte del Señor. Entonces, si usted está en comunión con la verdad, si usted tiene intimidad con la verdad, si la verdad es íntima a usted, si la verdad habita en usted, es como una sustancia que lo condiciona a usted, entonces usted escucha a Jesucristo, se fija de Jesucristo, sigue a Jesucristo, imita a Jesucristo. Punto número 5, como Cristo nos transmite todo lo que le comunicó el Padre, puede afirmar él personalmente que es la verdad que nos conduce al Padre. Miren, en el quinto punto, ahora estamos hablando de Jesucristo como la verdad. ¿Recuerdan el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él es el camino hacia el Padre, mostrándonos la verdad. Entonces, no basta solo conseguir a Jesús, sino creerle a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El estilo de vida lo pone Jesucristo, lo modela Jesucristo, para entonces podamos ir al Padre. En ese sentido, Él, como ejemplo, personalmente es la verdad. Él es la personificación de la verdad. Es el punto de referencia para encontrarnos con la verdad, que Él vino a transmitirnos de parte de su Padre. Y número 6, ahora toca al Espíritu Santo en cuanto a esto de conocer la verdad se refiere. Capítulos 14, 15 y 16 de San Juan. Tienen tarea. Cuando termine este video, usted vaya sobre los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan y póngase a ver y a subrayar los versículos que hablan acerca del Espíritu Santo para que usted vea lo que corresponde a la persona del Espíritu Santo en cuanto a esta verdad que estamos hablando se refiere. Cuando dice el Señor, me voy pero no les dejaré huérfanos, yo rogaré al Padre y el Padre enviará en mi nombre un consolador, un paráclito, un acompañante. Y llama a ese acompañante el Espíritu de verdad en el capítulo 15 y concluye el capítulo 16. Y el Espíritu Santo les conducirá a la verdad completa. A ver si un día explicamos
vamos a entender dónde ha estado ese Espíritu Santo los pasados 2000 años. Ok. Quinto verbo, ser libre. Conoceremos la verdad, y la verdad, la que hemos dicho, la que hemos descrito, nos hará libres. Versículo 32, la segunda parte, y la verdad os hará libres. ¿Saben por qué? Mire, él está hablando esto a los judíos que creyeron. Y le está hablando de una verdad que les libera y les hará libres. Creyeron, pero no son libres. Y luego en los próximos versículos se van a dar cuenta por qué. Porque se puede ser hijo de Abraham, cuando ustedes vean el debate que tienen ellos después, los siguientes versículos, se puede ser hijo de Abraham o hijo de la iglesia, usted católico que me está viendo y escuchando, o pues se puede también hijo de la iglesia. O ser evangélico para los hermanos no católicos que me están escuchando también. Se puede ser católico, se puede ser evangélico y ser esclavo del pecado. Los versículos del 33 al 36, miren el debate. Le respondieron, somos linaje de Abraham. Miren, los que creyeron se pusieron bravitos ahora. Le respondieron, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices, os haréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el hijo se queda en casa para siempre. Haciendo referencia a aquel relato de Isaac e Ismael, de Agar y Sara. Búsquelo luego. El esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el hijo se queda para siempre. Por eso, si el hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Que Jesucristo nos libere ¿de qué? Del pecado. Entonces, se es libre cuando somos libres del pecado como condición habitual mediante un sometimiento o una integración plena, absoluta, al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, el apóstol San Pablo, Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23 dice, ahora en cambio, liberados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿No están aquí? Liberados del pecado, ahora somos siervos de Dios. Ahora Él es el Señor. ¿Por qué Él es el Señor? Porque estamos liberados del pecado. ¿Se entiende? Del pecado habitual. De vivir habitualmente en pecado. En pecado mortal. Ahora en cambio, liberados del pecado y hechos siervos de Dios, dan fruto para la santidad y tienen como fin la vida eterna. ¿Ven cómo no es cuestión solamente de creer? El asunto de creer no es que usted entre en gracia de Dios y si se muere se va para el cielo. No. El asunto es que en lo que se va para el cielo, o Jesucristo el Señor llega, viene, regresa a la tierra. En ese proceso, usted tiene que hacer su cristificación. Usted se tiene que amoldar, tiene que avanzar, tiene que madurar. Tiene que hacerse como Jesucristo y en eso consiste la santidad. ¿Para qué? Para tener como fin la vida eterna. Sigue diciendo San Pablo en el versículo 23, porque el salario del pecado es la muerte. En otras palabras, el salario de la esclavitud es la muerte. En cambio, el don de Dios es vida eterna, la libertad. En Cristo, Señor nuestro. Entonces, usted y yo tenemos para escoger aquí. Tenemos para escoger aquí. Ser esclavos o ser libres. Si usted es esclavo, tiene como consecuencia ineludible la muerte, dice el Espíritu Santo aquí a través de la pluma de San Pablo. Y por otro lado, usted tiene la vida
eterna en Cristo si renuncia al pecado y se hace libre. Bueno, hermano, nos toca concluir. Hemos analizado estos cinco verbos. Creer en Jesucristo, permanecer en su palabra, ser discípulo, pero ser discípulo de verdad, y conocer la verdad, pero la verdad de verdad, para ser libres. Para ser libres. Estamos en la 5ª semana de Cuaresma. Esta es la recta final. Y algunos lo están pensando todavía. Cuando estábamos en el mundo, qué rapiditos éramos. Fernando, vente para el party. Para allá voy. No preguntaba quiénes van a estar, qué ambiente habrá, qué música pondrán, qué riesgos habrá para mi fe, para mi relación con Cristo. No me ponía a preguntar lo que estaba posponiendo, los estudios, la vida de oración. No, para el party. Y ahora, Fernando, entrégate, yo te amo, quiero que seas libre. Y ponemos reserva. Un día de esto, Señor, ya tú verás. Lo que pasa es que yo soy una persona responsable, tú sabes, Dios. Mira, y estas cosas hay que pensarlas bien. Mira, Dios, yo no soy hipócrita y tú lo sabes todo. Yo hasta que no arregle un aspecto de mi vida que tú sabes cuál es, yo no voy a dar el paso, no voy a comprometer contigo, porque esto es serio, yo te tomo en serio. Yo tengo temor de Dios, tú no respetas nada. Tú estás jugando con fuego y podrías estarte quemando por el resto de la eternidad. El día de la salvación es hoy. Y las cosas buenas no se retrasan. Y lo verdadero se cree y se practica desde ya. Recuerden que esta verdad de la que hemos estado hablando habita en nosotros, debería habitar en nosotros, debería condicionarnos de manera que no pensemos ni sintamos otra cosa que no esté en línea con el corazón y la mente de Dios. Tenemos un modelo elocuentísimo. Se llama Jesucristo el Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga.